Buongiorno. Buenos días. El título de esta mañana es La reconciliación entre Estados Unidos y Cuba, sanar una herida. Es una historia un poco particular, la historia entre Estados Unidos y Cuba, porque ha involucrado a personas que tienen varios papeles, a varias figuras, pero a partir de un punto determinado, todos hemos quedado sorprendidos, por lo menos aquí, del hecho que entre el 2014 y el 2015, o sea, hace poco tiempo, John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, el ministro de Exteriores, dijo: el Santo Padre y el Vaticano han empezado un nuevo capítulo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, y hubo una gran sorpresa en la opinión pública, no solamente de Italia, sino también internacional. Porque se pensaba que cómo podía un papa reanudar una historia que ha sido tan complicada y difícil entre dos países. ¿Qué había pasado? ¿Qué había entrado dentro de este partido, digamos? Después de reconstruir los hechos, se entendió de que de que el Papa había hecho una intervención directa, algunos encuentros durante 18 meses, por ejemplo en Canadá, con un papel activo que jugó la diplomacia del Vaticano, cartas a Castro y al presidente Obama por parte del Papa. O sea que detrás de esta frase que el presidente Obama repitió, había y se veía todo un mundo, toda una historia compleja, por supuesto, una historia muy delicada, y este es un punto de la reconciliación entre Estados Unidos y Cuba, uno de los momentos, de los eventos que ha hecho hablar mucho de la misericordia como herramienta política. Vamos a hablar del tema hoy con el teórico más importante de esta expresión, el padre Spadaro, director de la civilización católica. Pero esta historia entre Estados Unidos y Cuba es una de las realidades, una de las historias que más han legitimado y han hecho pensar que la misericordia no es un hecho privado entre dos personas, o solamente no es solamente eso, sino que tiene un potencial, una capacidad, y puede desarrollar fuerzas, recursos que tienen que ver con los temas más difíciles de la política y de las relaciones internacionales. Y de ahí el interés por ese diálogo que vamos a tener dentro de la próxima hora para entender mejor lo que ha pasado. Verdaderamente no vamos a decir nada sobre los secretos de la diplomacia, pero nuestros amigos que voy a introducir ahora a lo mejor puedan decirnos cómo, con qué caras, con cuáles ideas, con cuáles acciones las lógicas políticas internacionales pueden cambiar, pueden convertirse en algo distinto y pueden convertir una situación en una situación mejor. Y voy a mencionar algo, como ya he hecho. Hace muchos años leí en un libro de un autor de Israel que se llama David Grossman, que me gusta muchísimo. En un artículo suyo escribía: bueno, nosotros como israelíes nos hemos enfrentado desde hace muchos años con los de Palestina. La guerra se llama la guerra de los 70 años. Solo hace pensar lo que quiere decir todo esto. Pero yo
dice el escritor, me quedaron sorprendido de cómo en Irlanda del Norte las dos componentes, ustedes a lo mejor se acuerdan de la guerra tremenda en la Irlanda del Norte, pero estas dos componentes, la componente protestante, la componente católica y las partes políticas, en un momento determinado, han logrado mirarse en las caras y empezar con un camino de reconciliación. ¿Cómo hicieron? Eso es lo que me interesa y nosotros también tendríamos que ser capaces de hacerlo. David Grossman organizó una escuela en un territorio neutral en Suiza y pidió a una delegación de protestantes de católicos del norte de Irlanda y una delegación de protestantes del norte de Irlanda para que participaran y para que hablaran de cómo habían hecho para empezar este camino de reconciliación. Bueno, lo más increíble es que durante algunos momentos esa reconciliación, la posibilidad de reconciliarse fue adelantada porque en un primer momento se dijo, bueno, si se sigue hablando y enfocándonos en el pasado nos va a condenar, porque en el pasado siempre hay razones y gente que se ha equivocado, pero nunca se han sanado esas situaciones. Pero si hoy nos miramos en las caras, hoy en ese momento presente, y si algo bueno pasa entre nosotros hoy, el pasado también se puede incluir en lo bueno que está pasando ahora. Este era digamos, lo que había hecho ese escritor y fue muy interesante y muy sorprendente y es porque es muy interesante hoy tener un encuentro con las tres personas que están aquí con nosotros. Este encuentro va a tener una organización un poquito particular. El real moderador del encuentro va a ser el señor Pedro Freire. Como he dicho antes, a los americanos les gusta mucho sentirse decir quién es el jefe. Who is the boss? Tú eres el jefe en este caso. Él nos va a ayudar, nos va a conducir dentro de este viaje que es la historia de las relaciones, en este pequeño viaje acerca de la reconciliación, del deshielo. ¿Cómo ha sido posible? No creo que nos van a desvelar secretos diplomáticos porque tienen que quedarse secretos, pero creo que vamos a tener una idea más clara de cuál es el secreto humano para que se puedan lograr estos resultados. El señor Pedro Freire, nació en Cuba, ha estado viviendo en los Estados Unidos por muchos años y es abogado y sobre todo manager de un importante bufete de abogados con sede en Miami. Es una persona que tiene un montón de intereses y lleva a cabo muchas actividades distintas. A mi derecha tenemos aquí el señor Rolando Guillermo Suárez Coblán, que es cubano, vive en Cuba y él también tiene una historia profesional como abogado y ha sido el director de la Cáritas de Cuba durante varios años y es un consejero legal de la Conferencia de los Obispos de Cuba. Bueno, en nuestras presentaciones no son las presentaciones clásicas de las conferencias en las que se lee una biografía, bueno, nuestros amigos tienen biografías muy, muy largas y que se pueden ver en el sitio del meeting. Y, en fin, les voy a presentar al señor Miguel Fernández a mi izquierda. Él también nació en Cuba y vive en los Estados Unidos. Se considera como Pedro es un ciudadano americano, aunque este ADN mixto cubano y americano hace difícil hacer distinciones, hacer diferencias. Miguel Fernández es un emprendedor muy importante
sobre todo en el sector de la sanidad y del welfare. Es el presidente de varios consejos de administración y él también tiene una dimensión de actividad, de profesionalismo y de intereses que es muy ancha y está interesado en muchos temas internacionales. Le doy la palabra al jefe de esta conversación, nuestro líder, que es Pedro Freire. Le doy la palabra al Pedro Freire, que va a hablar en inglés, y Rolando va a hablar en español, pero como siempre los traductores van a seguir esta conversación. Tienes la palabra. No hablo italiano y no soy jefe. No soy jefe. Solo soy un abogado. Es un honor estar aquí con vosotros y quisiera empezar con algo serio. Quisiera compartir el dolor y el duelo que tenemos todos por lo que ha pasado con el terremoto hace 2 días en Italia. Quiero darle mis condolencias. Voy a empezar enfocándome en la pregunta, ¿por qué estamos aquí hoy? Estamos aquí hoy porque la nueva conversación que se ha desarrollado entre Cuba y Estados Unidos conlleva un testimonio del hecho de que tú eres un bien para mí. Es importante entender esta dinámica entre Estados Unidos y Cuba. Son países vecinos, solo distan 90 millas y si se lee la historia de esos dos países durante los últimos 100 años, se puede ver que siempre ha habido un choque, un conflicto en la base, una falta de acuerdo, un desacuerdo. Al mismo tiempo, de todas formas, compartimos muchísimas cosas, muchos valores, muchas aspiraciones y muchos deseos. Pero sobre todo, somos una familia. De verdad, somos una única familia. Por lo tanto, esta es la historia de dos hermanos o dos hermanas, mejor. Una hermana muy grande, muy rica, con muchísimo poder, y la otra, que es muy bonita, mucho más pequeña, mucho más dulce, suave, y las dos viven cerca, una cerca de la otra, y como en todas las familias han tenido sus problemas. Y bueno, creo que eso dependa de nosotros. Y nosotros tres que estamos aquí hoy hemos sido, bueno, benditos porque hemos conseguido, como se dice en italiano, tener un pequeño papel y hemos desarrollado este papel para ayudar a estas dos hermanas a reconciliarse y a seguir adelante con un largo viaje de paz. Para entender todo lo que ha pasado, es importante, y bueno, perdónenme, pero yo he estudiado historia y les voy a aburrir un poco con la historia, pero es importante entender lo que ha sido el contexto histórico. Nadie mejor de mi querido amigo Piro, como le llamamos, porque es un hombre explosivo, Piro quiere decir fuego. Les voy a preguntar a Piro que nos cuente un poquito algo sobre las relaciones y los conflictos entre Estados Unidos y Cuba. ¿Así? Es, es correcto mencionar que somos hermanos, es decir, se ha hablado aquí en distancia, pero en realidad son 45 minutos entre un país y el otro. Es, lleva más tiempo llegar al final de la isla hacia el este que hacia los Estados Unidos. Pero hay una realidad también, se trata de una isla. La isla no tiene fronteras, es el mar.
El mar puede unir, pero también separar, y separar duramente para las personas. No es un conflicto entre pueblos, es un conflicto de dos estados ante determinadas circunstancias. Pero en realidad, como pueblo siempre ha habido una comunicación, un respeto y una admiración del uno con el otro. Pero ese conflicto que ha traído, que es lo que ha dañado fuertemente la unidad de la familia, las relaciones familiares, estas relaciones familiares han sido dañadas por motivo de la emigración. Probablemente en Cuba no haya ninguna familia que no tenga a alguien que haya emigrado, especialmente a los Estados Unidos. Y probablemente no haya ninguna familia donde haya bastante incomunicación entre las dos por motivo de esta separación en conflicto. Esta nueva realidad que ha traído mayor comunicación, mayor entendimiento de la realidad social que vive la familia en Cuba y las posibilidades que tiene la familia cuando está fuera del país, pero también ha significado que aun cuando la isla, tan maravillosamente descrita por Pedro, además tiene muchísimas potencialidades en el orden económico, en el orden social, en el aporte a la cultura, no solamente en la América, sino en la escala mundial, se ve limitada por todas estas realidades. Si esa realidad se sigue modificando, los primeros beneficiarios serán las propias familias. Recuerden esto, 50 años, los que salieron del país hace 50 años, sus padres, sus hermanos, tienen 50 años más, o han desaparecido, o hay poca comunicación con ellos. Esta realidad permite un acercamiento en este sentido, pero para eso las estructuras de relaciones tienen que ser modificadas. En mi opinión, y creo que es la opinión del pueblo, la solución está en acercar las familias y seguir hacia adelante. El orden económico vendrá como un respaldo, como un refuerzo a mejorar la realidad social de esas familias. In order to understand Para entender mejor cómo este tejido social, estas familias, fueron divididas en los años. Bueno, hay que entenderlo, pero para verlo tenemos que entender lo que ha pasado en los 50 años de relaciones problemáticas. En Cuba hubo olas de refugiados que emigraron a Estados Unidos y sobre todo en 1974 y luego hubo la operación de Pedro Pan, durante la que la Iglesia Católica vio la inmigración de 14.000 niños cubanos hacia Estados Unidos. Esos niños ahora son americanos, son ciudadanos americanos, forman parte integrante de la sociedad americana y representan un elemento fundamental por lo que se refiere a la comunidad entre de cubanos y estadounidenses. Entre 65 y 1973, casi 260.000 cubanos fueron enviados a Estados Unidos durante el programa para llegar a Estados Unidos. En 1980, posiblemente se haya visto, a lo mejor han visto la película de Hollywood que habla de Mariel,
125.000 cubanos en ese año vivían bajo los puentes. Y en los años 80 tuvimos la crisis llamada crisis Balsero, porque bueno, los navíos, y vamos a hablar de los navíos más adelante, causaron situaciones de muchísimo dolor para todas las personas que viajaban para ir de Cuba a Estados Unidos. Estamos enfrentados con una realidad. Cuba es un país, una isla con una población de alrededor de 11 millones de personas, pero tiene casi 2 millones de sus hijos o nietos que ahora viven en Estados Unidos. Los que nacieron en Cuba, pero que luego vivieron en los Estados Unidos, tienen una relación muy particular y muy fuerte con Cuba y tienen una obligación, una responsabilidad para con Cuba. Hacer, antes de todo, que pueda haber esa reconciliación de la familia cubana y es otra cosa que es muy importante, que Cuba y Estados Unidos dejen de ser enemigos, así que los cubanos puedan elegir libremente dónde se va a desarrollar su futuro, sin estar sujetos a esta amenaza de este vecino que tiene tanto poder, este vecino al norte de su país, que hasta ahora ha sido una amenaza. Pero hoy estoy aquí para darles esta buena noticia y para decir que gracias en parte a la nueva realidad, finalmente hemos acabado con este conflicto. La política oficial del gobierno de los Estados Unidos es esta política. Estados Unidos ya no son enemigos de Cuba. A lo mejor no compartimos no comparten la forma de ver del gobierno de Cuba, pero la administración de Estados Unidos ha enviado un mensaje claro al gobierno de Cuba, o sea, que los Estados Unidos ya no representan una amenaza para Cuba. Así, tratando de sanar estas heridas, hemos llegado a una posición en la que hay, bueno, un aislamiento de los cubanos, que era la política anteriormente de los Estados Unidos, aislar al gobierno cubano, y haciendo eso, los Estados Unidos impusieron un embargo muy estricto a Cuba. Y ahora se está hablando de un compromiso que prevé una cercanía, una comunicación, un intercambio. Una vez alguien me dijo que el deporte, bueno, que cambiar la sociedad es un deporte de contacto, que requiere estar cerca el uno de los unos de los otros, una cercanía estrecha entre la sociedad, las sociedades que quieren lograr este objetivo. Es justo lo que estamos tratando de hacer. Una relación tan compleja, a pesar del embargo de que he hablado anteriormente, bueno, esta cercanía ha hecho que Estados Unidos siempre hayan sido uno de los principales socios comerciales de Cuba, por lo que se refiere a los medicamentos, por ejemplo. Y esperamos que pueda seguir así. Ahora nos encontramos en una situación. Tenemos esta situación ahora. Una situación de lucha entre vecinos, de familias que han sido destruidas. Pero hemos visto que 3 papas empezaron a desarrollar un papel muy importante en ese camino de reconciliación. Y voy a preguntar a Piero de darnos su punto de vista y Piero nos va a contar cómo estos papas lograron abrir las puertas a esta política de cercanía. Sí, es algo común en el resto del mundo. Me refiero a los 3 en forma general de la misión que trajeron y el mensaje que llevaron
al pueblo cubano. San Juan Pablo II, tan pronto pisó tierra cubana, la besó. Su primer discurso fue que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Para alguien que vive en una isla, esto es hacer reflexionar de que tú tienes una interdependencia con el resto y que para eso hay que abrir las entendederas, pero también el corazón. Creo que este es el mayor mensaje que se conoce, pero también tuvo impacto dentro del pueblo cubano dos mensajes importantes de Juan Pablo II. El primero, al siguiente día de llegar, fue sobre la familia y la importancia de conservar y cuidar la familia, porque ese es el corazón del país, de la patria y el futuro. La frase es: Cuba, cuida a tu familia. Pero esto no abarcaba a los que vivíamos dentro de Cuba, sino a todos los cubanos. Y fue enviado a todos los cubanos. El segundo homilía fue hacia la juventud, señalando que vivimos en un país que tiene muchas potencialidades y que esas potencialidades pueden ser explotadas al máximo por esa juventud. No obstante, la realidad es eso que se ha explicado aquí de la emigración, que sigue incrementándose, buscando una realización personal, pero nuevamente dañando a la familia. Cuba es una unidad, es un pueblo, una sola nacionalidad. Y el cubano está consciente de eso donde quiera que viva. Benedicto XVI insistió en esto y su visita a Cuba fue en el momento en que la patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, su imagen visitaba todas las comunidades en el país, las más remotas en las montañas, las grandes ciudades, los barrios periféricos, y el Papa aparece en Cuba como un peregrino más, convocando a esa unidad. Las estructuras gubernamentales reconocen que el símbolo de nuestra unidad es ese, y constantemente se hace referencia a él. El Papa Francisco pasó por Cuba en su ruta a Washington, pero como mensajero de la misericordia, los resultados fue el reanudar las relaciones diplomáticas y abrir un camino de entendimiento, insistiendo en que esto beneficiaría al pueblo. Pero no al pueblo solamente que vive en Cuba, sino a todo el pueblo cubano. Y esos son los tres mensajes que han girado, a mi manera de ver, han influido en el giro de la realidad de las relaciones en Cuba. En un momento bien importante de la realidad continental en toda América. Por lo tanto, el mensaje es de futuro, de punto de partida, de convocatoria a todos para lograr ese fin. No es solamente lo que se logra en el orden económico. Es cierto, primero comer, después filosofar.
y hay que trabajar en eso. Pero no hay que olvidar también esas relaciones que son fundamentales para que la otra se desarrolle plenamente. La confianza se crea en ese diálogo, admitiendo las diferencias y defendiendo lo común. Y en eso estimo que nuestro pueblo está involucrado en este momento. Y que el pueblo norteamericano está interesado que sea así. Y por eso la corriente de visitas cada vez se aumenta más por parte de ciudadanos norteamericanos. No es un optimismo tonto. He visto pasos muy reales dentro de familias y en estratos de conversación oficiales. Con grandes diferencias, con temas en conflicto, pero son temas, no pueblos. Gracias, Pedro. So we then... Gracias, Pedro. Entonces, vamos a retomar la historia desde que el Papa abrió esta puerta antes en Cuba, pero igualmente importante en las relaciones con los Estados Unidos. En este sentido, Papa Francisco se ha vuelto un instrumento, una herramienta, porque ha favorecido el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos a través de una ronda de encuentros en los que él se hizo mediador entre los diplomáticos estadounidenses y los diplomáticos cubanos para que se empezara un diálogo hacia la resolución de la situación. Primero, se organizó un intercambio de prisioneros como gesto de apertura de esta nueva fase de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esto se celebró el 17 de diciembre de 2014. Y ese día, una de las cosas más sorprendentes que se produjo en las calles de La Habana es que al cabo de 50 años de conflictos con Estados Unidos y 50 años durante los cuales a los cubanos se les repetían que los Estados Unidos eran enemigos, bueno, las campanas de las iglesias tocaron a fiesta y las banderas que quizás se habían escondido en los cajones o bajo de las camas de los cubanos, esas banderas se mostraron, se enseñaron y la gente se abrazaba por la calle. Y eso fue simplemente por el hecho de que este hermano o esta hermana del norte que está tan cerca, donde muchos cubanos viven y han vivido durante mucho tiempo, ya no era un enemigo. Y hay también que decir que a pesar de las diferencias que siguen ahí presentes, diferencias entre la manera de autogobernarse de los Estados Unidos y la forma de gobernar de Cuba, bueno, hay cambios que se están produciendo. El pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Cuba, pero sobre todo ellos entre nosotros que tienen el privilegio de definirse cubanos americanos, quieren y desean mucho que haya paz y que haya un futuro para el pueblo cubano y un futuro que el pueblo cubano puede elegir libremente con oportunidades que puedan funcionar bien para el futuro de las personas. El presidente americano que atravesó el umbral de la puerta que abrió Papa Francisco fue
el presidente Barack Obama, que ahora está a punto de terminar su mandato. Tuvimos muchísima suerte por el hecho de poder participar, aunque parcialmente, en este proceso. Y tuvimos la suerte de ver los primeros pasos de la administración americana para arrancar en esta fase de reanudación de las relaciones diplomáticas y el cambio de actitud de los Estados Unidos hacia Cuba. Y otro tema importante, además del intercambio de prisioneros, fue el favorecer los viajes entre Cuba y Estados Unidos, lo que permitió a los ciudadanos cubanos ir a ver a sus familias a América o viceversa, y luego la apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y de la Embajada cubana en Washington. Asimismo, el hecho de que los Estados Unidos haya quitado el listado de los países que patrocinan el terrorismo, de manera que el sistema económico del país pudiera abrirse a Cuba. Pero quizás el pilar de todo este cambio, que empezó el 17 de diciembre de 2014, se celebró en La Habana el 23 de marzo de 2016. El presidente Obama visitó La Habana y hizo un discurso a todos los cubanos. Y me gustaría ahora compartir un par de historias, de anécdotas sobre cómo se llegó a este discurso del presidente. Y les voy también a hablar del papel marginal que Mike y yo y otros como nosotros hemos jugado para llegar a este discurso. Unas semanas antes del viaje del presidente, unos de nosotros fuimos invitados a la Casa Blanca y tuvimos el honor de ayudar a Ben Rhodes, que escribe los discursos del presidente Obama, para intentar explicar cuáles eran los sentimientos y las opiniones de los cubanos que tenían que emerger de ese discurso. Aquí muestro un poco mis colores políticos. Yo soy un demócrata y pienso que el presidente Obama había hecho algo muy, muy grande. No solo el equipo del presidente nos escuchó, sino que todos los puntos que este grupito de cubanos americanos habían propuesto se retomaron en el discurso del presidente. Y ese día, Mike y yo estábamos presentes cuando el presidente Obama dio ese discurso. Estábamos en un auditorio en La Habana y frente de nosotros estaba el presidente Obama, que representaba el poder y la fuerza de una de las economías más grandes del mundo, que hablaba directamente al presidente del Consejo de Ministros de un pequeño país marxista, y lo hizo con respeto, con paz, dando un mensaje claro. Primero, los Estados Unidos ya no eran un enemigo. Y luego mencionó el hecho de que los dos países tienen una visión diferente del mundo. Y empezó su discurso con una citación de un poema de José Martí, que dice: cultivo una rosa blanca a los amigos y a los enemigos. Lo pueden buscar en el internet, es un poema muy bello. Y estas fueron las palabras de apertura del discurso del presidente Obama, hablando al pueblo de Cuba. O sea, cultivo una rosa blanca y les ofrezco una rosa blanca. O sea, cultivo un mensaje de paz. Y luego también dijo que he venido aquí para enterrar el último resquicio de la Guerra Fría en el continente americano. Y luego, siguiendo adelante en su discurso, dijo que la cultura cubana y la cultura de los Estados Unidos durante los años se han fundido de alguna manera. Por ejemplo, por lo que se refiere al deporte nacional, que en Cuba es el béisbol, no es el fútbol,
no es natación, no es fútbol americano, es el béisbol. Es que esta parte en común entre Estados Unidos y Cuba ha llevado a una mezcla de cultura que se han fundido. Y luego el presidente también que ha dicho, esta es una de las partes que prefiero, citó a Martin Luther King y dijo, no podemos olvidarnos de los miedos y de las urgencias del ahora. Esta reconciliación entre Estados Unidos y Cuba debe ser hecha ahora, se debe hacer ahora. Y luego, y este ha sido un momento importante para todos cubanos y americanos presentes, es que nos impresionamos muchísimo, dijo que tenía confianza en el pueblo cubano. Y el presidente de Estados Unidos dijo, sabemos lo que sabe hacer el pueblo cubano. Tenemos un monumento que nos lo recuerda. Ese monumento es Miami. Y de hecho, es allí que la mayoría de ese 1.700.000 cubanos que dejaron el país viven en los Estados Unidos. Entonces, nosotros también hemos podido contribuir a crear y construir esa maravillosa ciudad, Miami. Luego ahora voy a leer otra reflexión del presidente Obama que es increíble. Y aquí empiezan nuestras esperanzas con la capacidad de las personas de sacar dinero, de construir algo por lo que se puede estar orgullosos. Por eso nuestra política quiere apoyar a los cubanos y no obstaculizarlos. De esa manera los cubanos podrán tener más recursos a través de los viajes de Estados Unidos y también a través de las remesas. También el presidente ha añadido de forma muy directa que los Estados Unidos no tienen ni la posibilidad, ni la intención, ni la voluntad de imponer cambios a Cuba. Los cambios que se van a producir dependerán solo y exclusivamente de los ciudadanos cubanos. Los Estados Unidos, dijo el presidente, no van a imponer su propio modelo político y económico. Nosotros reconocemos que cada pueblo tiene el derecho de definir su propio destino. Y luego citó una vez más al poeta José Martí. Tengo que decir lo que quiero decir con mucha honestidad, o sea, la libertad es el derecho de cada hombre de ser honesto, de hablar y de actuar sin ser hipócrita. Y luego concluyó con esta frase estupenda. Dejen que les cuente lo que pienso. No puedo obligarle a estar de acuerdo conmigo, pero sí quiero decirle lo que pienso. Cada persona tiene que ser igual frente a la justicia y cada niño se merece la dignidad que procede de la asistencia sanitaria, de la educación y del hecho de tener un techo y de tener comida. O sea, los ciudadanos tienen que poder expresar su opinión sin miedo, también contra del gobierno, criticándolo. Y los Estados Unidos no debe prever una detención arbitraria para los que expresan esos derechos. Hay que tener el derecho de elegir la fe y practicarla de forma pública. Y sí, creo que los electores tienen el derecho de cambiar sus propios gobiernos con elecciones libres y democráticas. Y cerró su discurso con estas palabras. La historia de Estados Unidos y de Cuba incluye toda una serie de aspectos de revolución, de lucha, de sacrificio y ahora la reconciliación. El momento es ya, es ahora. Tenemos que dejarnos el pasado atrás y tenemos que mirar hacia el futuro, un futuro de esperanza. No va a ser fácil, habrá momentos difíciles y necesitaremos tiempo. Pero mi visita en Cuba
refuerza mi convicción de lo que los cubanos pueden hacer. Haremos este camino juntos como vecinos y como miembros de la misma familia. Sí, se puede hacer. Y con estas palabras, el presidente de Estados Unidos finalmente ha destrozado el mito de la falta de amistad entre Estados Unidos y Cuba, que duró muchísimos años. Para hablar de los desafíos que tenemos ahora, la persona mejor es mi amigo Mike Fernández, que ha jugado un papel muy importante, un papel también una tarea ingrata, porque muy a menudo las personas a Miami no quieren cambiar su papel o su manera de pensar. Y para Mike ha sido difícil llevar adelante su pensamiento, pero lo ha hecho con determinación, con fuerza, y se ha expuesto a las críticas de sus conciudadanos, de sus connacionales, porque cree en el futuro de Cuba. Y cree que a la hora de recibir muchos donos, uno tiene la obligación de devolverlos. Entonces le doy la palabra a mi amigo Mike, que nos va a hablar de los desafíos que nos esperan para poder llevar a cabo este camino de paz. Thank you. Thank you to all of you. Muchas gracias a todos. El valor más grande es la historia de la República de Italia. No hay un valor que sea más grande que esto. Las banderas de Italia hablan a todos nosotros. Los colores de la bandera, el verde, que significa la tierra, los llanos, el blanco, que es el símbolo de la nieve de los Alpes, y el rojo, que es el símbolo de la sangre de los italianos que han combatido para un futuro mejor, que han combatido las guerras. Hay muchos países donde mucha gente murió y Cuba fue uno de esos países. Creo que la vida al final es simple, muy simple. Yo fui bendito no por el hecho de ser muy inteligente, pero yo sí tengo mucha razón. Tengo mucho common sense. Yo soy un refugiado de Cuba que a los 12 años, en 1964, el día antes de Navidades, me pusieron en un truck de la policía. No sabía dónde íbamos, estaba con mi hermana y con mis padres, y al final descubrí que cuando nos pusieron en un avión, viajamos a Ciudad de México. Vi un hombre que fue asesinado y yo y mi hermana vimos a alguien que mató a un hombre. Y mi hermana me preguntó, ¿pero por qué la cabeza no cae cuando le matan? Después de matar a esa persona, la cabeza todavía se había quedado cerca del resto del cuerpo. Así que yo perdí mi juventud, mi niñez. Y lo que hacía yo cuando era niño era recoger los proyectiles. Mi hermana estaba cerca de mí cuando esos proyectiles se disparaban y yo le recogía. Pero lo que siento no es rabia, no siento odio.
El futuro de Cuba está en las manos de los norteamericanos y de los cubanos. El futuro de Cuba no está en las manos de los políticos. En las manos de los políticos va a haber obstáculos para el futuro. Un futuro que debemos lograr obtener, conseguir. La bandera de Italia con el color rojo nos hace pensar en la sangre. Hay muchas personas que han sido enfadadas durante muchos años, pero fue la sangre de Jesús que llevó a Italia a obtener la paz. La idea de que el perdón es fundamental para poder tener un futuro. Nada bueno viene de la rabia y del odio. El bien solo viene del perdón y del amor. Es interesante que las dos culturas han cambiado. Han cambiado las dos culturas en Cuba y en los Estados Unidos. Los cubanos siempre han amado sus relaciones con los Estados Unidos. El gobierno cubano no siempre se ha sentido de la misma manera. Los cubanos en los Estados Unidos, que tuvieron que irse en una situación muy difícil, tuvieron que irse de Cuba. Ahora los cubanos en Estados Unidos son la fuente de renta, de ingresos más importante para todo el pueblo de Cuba. Más de 3.000 millones de dólares es la cantidad de dinero que cada año se envían a las familias de Cuba, de Estados Unidos. Y estos fondos, estos recursos, consiguen reconstruir una nueva nación. Y los gobiernos lo saben muy bien. ¿Por qué no habría que legalizar este sistema que de momento es un sistema ilegal? Podemos elegir. Tenemos un vecino. Tenemos una casa, una vivienda, una casa que está en un periodo de crisis. Hay que desarrollar una forma distinta de vivir. Cuba recibió dinero de la Unión Soviética durante muchísimos años. Se acostumbró a este dinero. Cuando este dinero se acabó, durante 11 años, los niños iban a la escuela a Cuba sin zapatos. Sufrían mucho, no había leche, no había comida, ni siquiera leche en polvo. Si uno va al campo, en Cuba no se ven gatos, porque los gatos se convirtieron en una comida, porque durante esos 11 años sin dinero se comían los gatos también. Luego se pasó a otra situación. Nos hemos acercado a Venezuela. Venezuela le daba el petróleo a Cuba y Cuba podía vender el petróleo al mercado internacional para poder sobrevivir. Pero este método no era sostenible. No podíamos depender de otro país para solucionar nuestros problemas, porque como familia, en una familia no puedes gastar dinero que no has ganado tú. Y no puedes comprar comida si no puedes permitírtelo. Los países no pueden depender exclusivamente de otros países. Y hoy vemos que Cuba está perdiendo poco a poco su dependencia de Venezuela. Cuba está entrando en un nuevo periodo que es muy especial. Y solo hay una solución para los cubanos y el pueblo. O sea, dirigirse al país, al norte de Cuba, que durante 57 años, en realidad, ha ido manteniendo un embargo que casi era imposible. Un embargo que se había convertido en una excusa en Cuba para justificar todo lo que no iba bien. Todo lo que estaba mal. Estados Unidos creían que el embargo fuera la cosa más justa que hacer, pero es inmoral denegar a una madre la comida para darle a su hijo. Las fuerzas militares, las fuerzas sociales, los políticos, los gobiernos en Cuba y en los Estados Unidos han encontrado recursos en otros sitios. Ellos conseguían mantenerse, pero el pueblo cubano no podía hacerlo. Así que
Es nuestra tarea promover las relaciones y obligar a los dos gobiernos a encontrar una solución. ¿Por qué Estados Unidos, que creen en la empresa libre y en el mercado libre y creen que todos merezcan el derecho, tengan el derecho a una vida mejor? ¿Y por qué Estados Unidos promueve esta teoría en todos los países del mundo, a excepción de un país, en Cuba, una isla que está muy cerca de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos aplicar las mismas reglas en Cuba? Mi hija nació en los Estados Unidos y cada americano, cada estadounidense puede volar a cualquier país del mundo, Corea del Norte, Irak, Irán, Yemen, cualquier estado que promueve el terrorismo. Los americanos pueden ir a estos estados sin problemas, solo hace falta comprar un vuelo, comprar un vuelo y se puede ir. Pero la ley no le permite a mi hija ir a Cuba, la isla donde yo nací. A menos que no reciba un permiso por el gobierno americano, no podemos ir. América, Estados Unidos tiene que cambiar y Cuba tiene que cambiar también. La solución para Cuba, el liderazgo de Cuba tiene que venir de Cuba y no de Miami. El gobierno cubano considera que el 90% de la riqueza de los cubanos no está en Cuba, sino que se encuentra en Estados Unidos. Si podemos solucionar estas diferencias entre gobiernos, porque no son los pueblos que son en conflicto entre ellos, son los gobiernos que están en conflicto. Solo debemos explotar los conocimientos del pueblo para poder solucionar los problemas. ¿Y qué pedimos? Pedimos que se traten las personas de forma humana. Los derechos humanos son importantes. Sin embargo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no me estoy equivocando. Lo que une a las personas, como se ha visto aquí hablando de las personas que han sufrido debido al terremoto, ¿qué queremos hacer hoy? ¿Queremos leer los periódicos? ¿Ustedes quieren leer los periódicos? ¿Quieren decidir si van a apoyar a un gobierno o a otro gobierno? ¿O ustedes quieren, antes de todo, una vida mejor para sus hijos, su familia? ¿O ustedes quieren comida, quieren agua, quieren poder vivir? El derecho de vivir una vida mejor es un derecho fundamental, un derecho humano de base. Pero ello no compromete el derecho a la democracia y el derecho a hablar. Pero de alguna forma tenemos que empezar. Tenemos que empezar por algún sitio. ¿Qué es lo que llega antes? ¿Llega antes la democracia o el aspecto financiero? ¿Es más importante promover y sustentar a la familia o es más importante promover algo distinto? Nosotros tenemos este derecho. El pueblo en Cuba no odia a los que viven en Miami. No somos la mafia. Yo fui a Estados Unidos cuando solo tenía 12 años. Y bueno, en esos años, bueno, en aquel momento yo fui a Miami con mis padres. El gobierno de Cuba debe madurar, debe cambiar su punto de vista y se debe dar cuenta de que es mejor recoger impuestos que manejar a las personas. Hace 4 años, el 100% de los cubanos trabajaba por el gobierno, pero ahora gracias a asociaciones como Cuba Emprende, los enseñantes, los emprendedores, las personas saben cómo mantenerse y cómo encontrar un trabajo. El sector privado ahora está mucho más desarrollado que antes, pero mucha gente no lo sabe. No lo saben en Cuba y no lo saben en los Estados Unidos. Más del 44% de la fuerza de trabajo en Cuba ahora trabaja para el sector privado y no para el gobierno. Este porcentaje debe aumentar. Los gobiernos son un obstáculo para las empresas en muchos casos. El gobierno de Cuba da una lista, un listado de empresas que son legales o ilegales. El Internet no está en esta lista. Si Internet se hubiera inventado en Cuba, no hubiera formado parte de la lista y no tendríamos Internet. Hay una lista de cosas que los cubanos todavía no pueden hacer y una lista de cosas que los cubanos pueden hacer pero parcialmente.
Y las dos sociedades tienen que trabajar juntas y están listas dispuestas a trabajar juntas. Individuos como Donald Trump, que quieren separar a las personas, solo crean odio. Y en nuestras sociedades no hay sitio para estas personas. Estados Unidos son una tierra de migrantes. Como yo soy inmigrante, como los italianos, los de Irlanda, los alemanes que se fueron a Estados Unidos, los inmigrantes de Israel. Nosotros somos Estados Unidos y nos hemos integrado con los estadounidenses y hemos construido Estados Unidos. La mayoría de los líderes, de los jefes de las empresas americanas son emigrados. Y eso también podría pasar en Cuba si se quitaran los controles que hay ahora. Nadie es perfecto, pero las cosas cambian y nosotros somos un bien para ellos y ellos son un bien para nosotros. Y le pedimos al gobierno que nos permita ayudarnos mutuamente y que se puedan encontrar soluciones juntos para que ya no haya madres que no pueden darle de comer a sus hijos y para que ya no haya cubanos que se consumen odiando en Miami. Los números se han reducido. Ahora ya no hay mucho odio como había antes. Y en los medios de comunicación me atacaban, pero ahora nadie nos ataca. Nadie ataca a nuestros amigos que trataban de promover la causa de los cubanos. Hemos cambiado, todos hemos cambiado, y eso se puede ver. Yo no estoy buscando ventajas económicas. Tengo más dinero de lo que podría utilizar en 3 vidas. No necesito dinero. Solo necesito que el pueblo cubano se ayude a sí mismo a ayudarse, porque el futuro está en nuestras manos. Y queremos agradecerles a todos ustedes del meeting de Rimini por habernos permitido estar aquí, por habernos involucrado. No teníamos ninguna idea de que ustedes fueran interesados a nuestro destino, a nuestra historia. Y por eso les agradecemos del profundo de nuestro corazón, porque esta es una plataforma extraordinaria para darle voz a nuestras ideas. No somos el mal. Creemos en Dios, creemos en la unidad, creemos en una solución que pasa del sacrificio, del hecho de compartir valores. Así que muchas gracias del profundo de nuestro corazón. Bueno, entonces, han escuchado el calor y la pasión con la que nuestro amigo Mike Fernández propone y ve y lucha para lograr este cambio y este cambio histórico y el corazón y la pasión con las que se han involucrado y se han empeñado nuestros amigos. Yo, tengo esos 4 puntos que me he apuntado. Ha empezado un proceso. Como saben, el Papa Francisco ha hablado muchas veces de la importancia de abrir, de adelantar, de iniciar procesos. El proceso se ha sido abierto. El proceso necesita realismo, un gran realismo que también es un antídoto a los esquemas de las ideologías. Me ha impresionado lo que ha dicho Mike, que acaba de decir Mike, la oposición entre derechos humanos formales, como los concebimos nosotros, y derechos humanos no formales, sustanciales. A veces, cuando se posponen las prioridades y se sustituyen las prioridades, se hace algo equivocado. Aunque, claro, es un valor luchar para la libre expresión de pensamiento, para la democracia, es un valor, pero se necesita realismo. El realismo es una vacuna contra las ideologías y los esquemas ideológicos, y esto es una vacuna en todos los países. El tercer punto es que las sociedades, las personas, los americanos, los cubanos americanos, están más preparados de sus respectivos gobiernos e instituciones. Y lo desean más y ya están maduros, podríamos decir, para dar ese paso. Al final, este proceso ya lo han hecho.
debido a la importancia de la familia, como decía Guillermo, una pequeña ayuda también la dio el béisbol. La fuerza y el coraje de los tres papas que abrieron este proceso. Bueno, las sociedades, ellos mismos, las personas, los pueblos lo desean y están preparadas y son los que empujan al cambio de las políticas. Y el último punto que me he apuntado de esta linda conversación es que cada cambio viene de personas que cambian. Cada cambio político, económico o de ideología, ideológico-cultural, siempre viene de personas que cambian y que abren en ellas mismas un proceso de cambio. En la lámina de antes vimos el reto para los cubanos americanos. Yo voy a perdonar, yo voy a contribuir y yo voy a reconstruir. Es la traducción al futuro. Es algo que voy a hacer en el futuro. Pero me parece que la conciencia de hoy es que estas cosas ya han iniciado. Ya hay un perdón, ya existe la contribución y ya existe la reconstrucción. Y aunque todo ello pertenece a un mundo que parece lejos de nuestro mundo, y es el resultado de una historia que a lo mejor personas de mi generación, bueno, nosotros somos ya mayores, hemos vivido el tiempo de la Guerra Fría, lo hemos vivido, pero su presencia hoy aquí nos permite vivir el título de nuestro meeting a través de ellos, a través de sus historias y de sus caras. Pedro, solo tengo una pregunta para ti. Hemos entendido que, todos ustedes han contribuido al cambio de situación durante al discurso de Obama, por ejemplo, pero me parece que he entendido que su contribución de Pedro, de Guillermo, ha sido una contribución con sus amigos. O sea, lo que ustedes han hecho no solamente se refiere al discurso de Obama, pero hay algo más, ¿no? Hay algo más labroso, algo que es mucho más un vínculo. ¿Qué están haciendo ahora mismo? Pero quiero una respuesta de cada uno, si crees, una respuesta breve en un minuto de cada uno de ustedes. Le voy a dar mitad de mi tiempo a Mike porque Mike es el que coordina todas las iniciativas en ese sentido. Es importante entender, y gracias porque lo has notado, lo que estamos haciendo va más allá de un momento dado o de la oportunidad, de la visita del presidente de Estados Unidos a Cuba. Estamos intentando cambiar la forma de pensar la realidad en un lugar en que podemos tener una influencia en Estados Unidos, pero también en Cuba. Y allí es mucho más difícil. Y todo ello requiere mucha paciencia, muchas habilidades diplomáticas y sobre todo algo que a los cubanos les resulta muy difícil. Requiere ser humilde. Y Mike puede hablar de algunas de las iniciativas que está llevando a cabo. Puedo decir que no hay una solución a este problema. Se necesitan muchas soluciones, así como como es la 1:25. Ya he enviado una carta a Shimon Peres, que siempre ha sido un amigo mío, y también he enviado un mail a un senador que nos está ayudando, un senador de Estados Unidos. Hay que comprometerse. Se necesita compromiso y se necesita ser humilde.
Durante este año y medio yo nunca me he interesado de la política. No es un mundo al que pertenezco y no quiero entrar en la política. De todas formas, cuando el 17 de diciembre de 2014, cuando se abrió la embajada, bueno, fui a mis amigos cubanos americanos que están en política, metidos en la política, y les dije, bueno, me habían dicho que, no, que nada habría ocurrido entre Estados Unidos y Cuba. ¿Y saben lo que ha ocurrido? No han hecho nada, pero la embajada se abrió de todas formas. Así que nos hemos comprometido y, bueno, el navío al final ha empezado a viajar y nosotros hemos esperado y al final me he encontrado a ir a la Casa Blanca. Es el único país, nuestro país es el único país, Estados Unidos son el único país al mundo, creo, en que el hijo de un migrante llega al máximo nivel del poder, a la Casa Blanca, y donde te escuchan. Estamos trabajando a decretos particulares que van a permitir crear fondos que se podrán utilizar en la reconstrucción de Cuba. Reconocemos que los cubanos americanos quieren echar una mano. Y después de 50 años de odio mutuo, después de 50 años en que esas personas nos han forzado a odiar un enemigo, ahora tienen que revisar todas sus convicciones, todas sus creencias. Y me gusta responder a los que no están de acuerdo conmigo y me gustaría ver cuántas personas han entendido esta nueva lógica. Yo lo tengo muy claro. Dentro de un par de años, a partir de ahora, Cuba tendrá un futuro mucho más bonito de lo que ha tenido en los últimos 50 años. Muchas gracias. Entonces, bueno, concluyendo, quiero agradecerles a los 3 nuevos amigos del meeting, puedo decirlo, ¿no? Puedo atreverme a decirlo. Y también podríamos pensar, a partir de aquí, hacia el próximo año, que a lo mejor van a ponernos al día sobre los cambios en curso, ¿no? Es muy bonito poderles acompañar y poder seguir los cambios que se están dando y estar dentro de esos procesos. La historia no se hace con las fechas. La historia no se hace con las fotos porque es oportuno, no está hecha de discursos. La historia es un proceso que requiere cambios en las personas. Las personas cambian caminando juntas. Y ese es el testimonio que hemos tenido esta mañana. Y quisiera agradecer a Pedro, Guillermo, Mike. Y espero que tengan horas agradables aquí en el meeting y a lo mejor nos vamos a encontrar otra vez el año que viene. Les deseo todo lo mejor y quiero repetir que estamos, bueno, cerca de vuestros pueblos con nuestro interés para el cambio que se está dando y un fuerte abrazo a los más débiles de este proceso por las razones que hemos dicho. Un fuerte abrazo al pueblo cubano y muchas gracias. Muchas gracias. Mike, ¿quieres decir algo? ¿Puedo decir algo? Tengo que decir que una sala tan grande es muy bonita. El año que viene, por favor, encuentren una sala aún más grande porque creo que vamos a hablar de soluciones que nadie se hubiera esperado este año. Vamos a necesitar un auditorio más grande que este. Bien. Recuerdo
que en esas últimas horas del meeting se puede donar al meeting, se puede sostener la campaña de recogida de fondos del meeting. Hay varios lugares dentro de la feria aquí, del espacio donde se puede donar, solamente en esos sitios. Muchas gracias y nos vamos a ver por la tarde. Muchas gracias.